Estamos en la segunda parte del proyecto Jerusalén. La semana pasada estuvimos viendo el ADN del lugar, las semillas y la raíz de todo lo que en el futuro ocurrió en Jerusalén, cómo todo dependía de lo que ocurrió en esa colina de Har Moriah desde un inicio de la historia. Adam Arishon, el mundo fue creado de Eben Ashtiah. Adam Arishon, su tierra fue recogida de Har Moriah, de ese mismo lugar. Adam sacrificó, Caín y Abel ofrendaron, Noah agradeció a Dios con un corbán cuando se salvó en esa colina. ¿Qué más vimos? Acuérdenme, ¿qué más vimos? Abraham vino, pero Abraham vino ¿qué? Abraham vino, dio maaser a Malquisedec y recibió de Malquisedec pan y vino, que es el Nisuch HaMaim, el Lechem HaPanim, todo lo que va a ocurrir en el futuro en el Bet HaMikdash, las semillas ya están puestas. Un detalle que no dije la semana pasada, y por eso me gustan los resúmenes, porque siempre se agrega algo, aunque es un resumen y refresca la memoria, se agrega, hasta que sepan, hasta el menorá, el candelabro, que se prendía con el aceite en el Bet HaMikdash, la raíz del aceite y del milagro de Hanukkah está en la historia de Jacob Avinu cuando duerme y sueña con la escalera. La semana pasada hablamos de la escalera. Cuando se levanta por la mañana, agarra aceite y pone sobre la matzebá. Vaitzok shemen al rosha. El aceite y la vasija que Jacob Avinu usó para ungir la matzebá, el monumento, cuando se levantó, es la vasija que encontró el Cohen Agadón en el Bet HaMikdash en Hanukkah. Entonces, todo tiene una raíz muy atrás, muy atrás. ¿Qué más vimos? Que además de cosas maravillosas que se establecieron y ocurrieron en esa colina, como los rezos que establecieron Jacob y Yitzhak en ese lugar, también las cosas malas ocurrieron en ese lugar. Por ejemplo, el odio de Caín a Abel, el asesinato de Caín a Abel, esas cosas ocurrieron allá, y por esos mismos motivos, como vimos la semana pasada, al final se destruye el Bet HaMikdash por odio gratuito, por asesinato, etc. También vimos la semana pasada que muchos hallazgos arqueológicos de la época pre-David demuestran, en 3 lugares vimos, que existió la ciudad de Jerusalén. Vimos papyrus, vimos una estatua de maldición, y que era la tercera, ya se me olvidó, pero ya vimos 3 lugares donde aparecía la palabra Jerusalén. No me acuerdo. Y llegamos al punto que el rey David se conoce en Israel como el asesino de Goliat, lo que le da mucha fuerza y un lema judío: aunque seas el pequeñito David, puedes contra el grande Goliat. David Amelech empieza a guerrear en todo Israel. El símbolo de león, Gur Aryeh Yehuda. Aryeh es el símbolo de Irá, son las mismas letras, Aryeh e Irá, de temor, de fuerza y de reinado. David Amelech conquista Israel, donde teníamos una regla. Esta regla es muy importante. ¿Qué nos dijo Akadosh Baruj Hu? ¿Cuáles las 3 órdenes primeras de hacer al entrar a la tierra de Israel? Como pueblo, ¿qué debemos de hacer? Primeramente, nombrarnos, después de terminar de conquistar, nombrarnos un rey. 2, con el rey, guerrear contra Amalek. Y construir el Bet HaMikdash. Son 3 leyes que debe el pueblo hacer para funcionar como un buen pueblo, una buena nación. Se nombra el primer rey, que es el rey
Shaul. El rey Shaul, al final, cuando ve que no puede contra Goliat, ofrece a su hija y mucho dinero a quien le mate. David mata a Goliat y se casa con la hija de Shaul. La guerra contra Amalek del rey Shaul no funciona bien, no la termina, no la hace, y David Amelech sí la hace. Entonces con David Amelech ya tenemos rey y ya tenemos la guerra de Amalek. ¿Qué nos falta? Construir el Bet HaMikdash. Pero para construir el Bet HaMikdash, primero hace falta saber cuál es el lugar que Dios escogió para construir el Bet HaMikdash. A los judíos que estaban en el desierto, a través de Moshe y de la Torá que se le enseñó a todos los judíos, ¿se sabía dónde va a ser Jerusalén o no? Si entrevistaríamos a un judío en el desierto, ¿sabes dónde va a ser la capital del estado? ¿Dónde se va a hacer el tabernáculo, el Bet HaMikdash final? ¿Se sabía que Jerusalén es sagrada o va a ser la capital de nosotros o no? ¿Se sabía o no? Por adrede, Dios no dice cuál es la ciudad. Solo dice en el lugar que escoja Dios, en el lugar que te indique. ¿Por qué no dice dónde va a ser? Para que cuando dividan la tierra de Israel entre las tribus, no se peleen cuál va a ser, cuál va a ser la tribu que tendrá la capital o la ciudad sagrada en su territorio. Por lo tanto, primero se divide, se conquista y después avisaré cuál es la ciudad. Aunque no se dijo, sí se insinuó. Cuando se da las bendiciones a cada uno de las tribus, cuando llega a Binyamin, dice el versículo, Uben ketefav shachen, y entre sus hombros morará. Versículo que no se entiende hasta entonces. ¿Qué significa Uben ketefav shachen? La semana pasada que aprendimos que el Bet HaMikdash es el cuello, ¿no? Entonces, si dice que entre sus hombros moraré, entre los hombros que tenemos, pues el cuello. Se entiende que se insinuó que el cuello, el Bet HaMikdash, al final terminará en el territorio de Binyamin. David Amelech ya sabe perfectamente cuál es la ciudad que Dios escogió. En ese entonces se llamaba Yebús. Esta es la ciudad de Yebús, como se veía al principio. Una ciudad muy fortificada, bien reinada y cuidada por los descendientes de Abimelech. Los que se acuerdan de Abraham Avinu hizo un pacto con Abimelech. En Tishkor li, unilni, unlechdi, 4 generaciones prometieron que ninguno molestará al otro. Cuando entramos a Israel, todavía Abimelech tiene descendientes y ningún judío se atreve a romper el pacto de Abraham Avinu. Hasta que llega David Amelech y dice, se terminó. Esta ciudad ya debe de ser nuestra capital. Y ahí empieza una historia que voy a intentar traducirla en español mientras la estarán viendo. Hace 3000 años se ungió el rey David, hijo de Ishai. David Amelech decide que Jerusalén debe de ser la capital. Pero Jerusalén es una ciudad muy amurallada y bien fortificada y no se puede conquistar fácilmente. Los Yebusim, que son estos, están en las murallas. Y en frente de ellos el rey David decidido esta vez conquistarla sin perdonar. Estas las ruinas originales de la muralla de Yebús. Ya van a ver fotos reales de esta muralla. Donde los arqueólogos las descubrieron, es una de las murallas que tiene 4000 años. Esto es construido al lado del Mayana Gijón, ya hablaremos de eso. Los Yebusim ponen en las murallas
inválidos, ciegos, y le gritan a David, ni ganarás a nuestros ciegos e inválidos. Es decir, somos tan fuertes que tú con todo tu comando no puedes contra los débiles de nosotros. David agarra a Yoab ben Zeruya y le encarga una misión muy increíble. Entra por un lugar secreto a esa ciudad. En la Torá parece que entraron por el tubo, ¿cómo se dice tubo de agua? Conducto de agua. Dos palabras. Y entró Yoab por el tubo, por el conducto. ¿Cuál es ese conducto? Hasta que en el año, se me fue el año, no lo vi, descubrieron este arqueólogo un túnel, un conducto de agua que iba desde el río abajo, un túnel secreto dentro de la muralla, que por allá se podía entrar a la ciudad amurallada. Este lugar se encontró, ya lo tenemos, ya está limpio, ya está con escaleras, ya puedes recorrer como hicimos hace medio año, todo el recorrido de que hizo Yoab ben Zeruya para entrar a la ciudad de Yebús. ¿Cuál era la lógica de ese lugar? Para acarear agua del río sin salir de la ciudad a hora de guerra, hicieron todo este conducto. Miren qué increíble es. Para llegar hasta el río abajo, estando la ciudad amurallada, lograr sacar el agua que estaba abajo. Por allá entró Yoab ben Zeruya y fue escalando todas las paredes. Y cuando ya logró llegar a su final, entró dentro de la ciudad, abrió las puertas de la ciudad amurallada de Yebús, y los soldados del rey David ya pudieron entrar fácilmente y conquistar la ciudad. Como recompensa, nombra el rey David a Yoab ben Zeruya como el jefe de su ejército. De esta forma se conquistó la ciudad de David. Hoy en día, en las excavaciones, se encontró las murallas originales de Yebús, en el mismo lugar que vamos a hablar mucho de él, que se llama hoy en día Silwan, antiguamente la ciudad de David. En este lugar, los arqueólogos encontraron tanto la muralla principal que rodeaba Yebús, como el camino que entró por él Yoab ben Zeruya. Total, David Amelech conquista la colina, esta es Yebús, pero los arqueólogos durante la historia no pararon de mandar arqueólogos para investigar y encontrar todos los que hay en Jerusalén. Aquí demuestra el mapa cómo esta es la ciudad que conquistó David. Por aquí entró Yoab ben Zeruya, aquí todavía vivían gente, pero el final de la colina, esta parte, pertenecía a Arbaná, era un goren, era como un campo de sembrar. Este lugar es el lugar sagrado. David Amelech conquista la ciudad, construye su palacio acá, y compra este lugar de Arbaná para construir aquí en el futuro el Bet HaMikdash. Es decir, así se veía la ciudad ya en la época de Rey Shelomo, porque David no hizo el Bet HaMikdash. En la época del Rey Shelomo ya la ciudad se ve así. Esta es Jerusalén. ¿Por qué es muy importante saber esto y muy novedoso? Porque hasta ahora, ustedes saben dónde está construida Mamila, dónde queda, ¿saben? Mamila está aquí, en esta zona. Y todo esto es una ciudad amurallada, como veremos más adelante. Y aquí está muchas cosas que conoces de Ir David. La gente pensó durante toda la historia que la ciudad de David estaba aquí. Pero ahí nunca encontraron nada. De nuevo, quiero tocar un tema delicado. Los hallazgos arqueológicos, las pruebas arqueológicas son, como dijimos la semana pasada, no me acuerdo si aquí lo dijimos. Lo dijimos. Es un bastón. Al inválido no le sirve, el sano no la necesita, pero el que cojea, pues
pues le sirve. ¿Qué le pasó a toda la gente judía que cojeó? Y le decían, pues no encontramos nada de tu mitólogo David. Por lo tanto, no existió. Mucha gente que cojeaban dudaron si existió realmente un tal Bet David, Jerusalén, personajes de la Biblia, o los judíos necesitaban historia, entonces escribieron, inventaron todo una Torah que nada está basado en la realidad. Todas esas personas que hablaron, escribieron libros y eran Ogedeot es, también otra palabra, Meatzve Da'at Kal, diseñadores de la opinión pública. Porque cuando uno habla en público, quiera o no, diseña la mente de la gente. Cuando el diseñador es alguien ateo y habla en público, ¿qué causa a las frescas mentes de los niños y a la gente que le escuchan? Pues dudar de lo que él duda o lo que él cree que sabe, le mete la duda a los demás. Con el hallazgo recién de este barrio y todo lo que se encontró en él, se encontró, como dije, la verdadera ciudad del rey David. David Amelech en esta colina no logró hacer el Bet HaMikdash, lo vamos a ver más adelante, pero se la pasó caminando y paseando en esa colina, inspirándose para escribir el libro del Tehilim. Como diciendo, ¿se acuerdan cómo terminó la clase la semana pasada? Del concepto Roshem. ¿Sí lo hablé? Roshem. ¿Qué es Roshem? Dijimos, la huella energética que se deja en un lugar. En este lugar no había nada. Estaba vacío. Esto estaba vacío. Pero estaba lleno de Roshem. El Roshem de Adán, de Javá, de Caín, de Ebel, de Noah, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Roshem. En ese lugar de Roshem es donde se inspira el rey David para escribir el Tehilim. ¿Qué sí construye el rey David en Jerusalén? Además de la ciudad, su palacio. El palacio del rey David. No es fácil encontrar ruinas de algo que tantos gobiernos y reinados destruyeron y construyeron. Pero algo interesante en los últimos hallazgos habla del palacio del rey David, el cual cuando llega y toma la ciudad de Jerusalén, decide hacer su palacio para marcar su reinado, impregnar a todo Israel con una casa que represente el liderazgo de todo el pueblo judío. Para construir un palacio se necesita mucho material lujoso y necesita cosas de artesanos. Dice la Torah que David Amelech hace un pacto con Hiram, el rey de Tzur, Líbano, y por mar le manda barcos con la mejor cedro, con la mejor mercancía, para que construya, como dice el profeta Shemuel, la casa maravillosa del rey David. Este palacio del rey David era en ese entonces algo impresionante, en ese entonces. Pero, ya saben, la destrucción de Jerusalén y del Bet HaMikdash abarcó también la destrucción de los palacios y de los lugares sagrados. Pero los cimientos lo encontró la doctora Elat Mazar, una arqueóloga famosa en Israel, el palacio del rey David en la ciudad de Siluán, como los comenté. Un lugar donde sus paredes demuestran la estructura y cómo era el palacio del rey David. En estas paredes se encontró, Koteret significa, no sé cómo se dice, las columnas tienen arriba un adorno. Esos adornos, al ser tan macizos y fuertes, pues duran más, y se los encontraron. Y ella, con todo el orgullo, anuncia en toda la comunidad arqueológica mundial: encontré el palacio del rey David en las ruinas. Es impresionante saber que este es el lugar físico
donde dice el versículo, Hatzot laila akum leodot lach. A medianoche, dice el rey David, me levantaba para agarrar mi arpa y tocarte, Dios, canciones y tonadas, la cual fue inspirado en la colina del Bet HaMikdash y escribiéndolo en su palacio y cantándolo en su palacio en las noches, en las medianoches, en la ciudad, en su palacio de Jerusalén. De nuevo, otro Roshem que se agrega. ¿Cuál es el Roshem? El Roshem del Sefer Tehilim. Hay un detalle que David Amelech siente mientras está sentado en el palacio. ¿Cuál es? ¿Cuál es lo que siente el rey David? Algo está mal. Yo tengo mi casa y Dios todavía no. Para este entonces es importante saber que no hay tabernáculo en Israel. Shiloh era se les recomienda a todos cuando viajen a Israel visitar Shiloh. Impresionante. Un lugar donde estaba el tabernáculo antes de Bet HaMikdash. En Shiloh ya no hay servicio. Hay como un vacío muy fuerte entre Shiloh y Bet HaMikdash. David Amelech, en su época, David Amelech en su época, el Aron HaBerit, ¿se acuerdan? El arca, la cual en ella estaban escritos los 10 mandamientos. El arca, donde estaban escritos los 10 mandamientos, con ellos el pueblo de Israel cruzó el Jordán de forma milagrosa cuando estamos en la época de Yoshua bin Nun. Dice la Torá que el Aron HaBrit demostró sus poderes a todo Am Israel y paró el río para que crucen. Con este Aarón rodearon la ciudad de Jericó y con lo cual se cayeron las murallas. El Aarón estaba ubicado en un lugar que se llama Shiloh. Este era el tabernáculo durante muchísimos años. Pero cuando este lugar fue conquistado y los filisteos en una guerra en Eben Haezer vencieron a los judíos, ¿qué hicieron el pueblo judío cuando vio que están perdiendo la batalla? Sacaron del tabernáculo, sacaron el arca, en el cual se la llevaron al frente del campo de batalla, esperando que con eso y la ayuda divina ganarán la batalla. Pero lo que ocurrió en verdad es que perdieron la batalla, murió el rey Shaul, murió su hijo, y el Aarón fue llevado como botín a las ciudades de los filisteos. Cuando llegó para allá, en vez que gocen del Aron HaBerit, en verdad lo que ocurrió eran desgracias en la ciudad, se rompían sus estatuas y en un día sin preaviso, sin negociación previa, regresan sobre 2 vacas el Aarón a Israel. Los judíos estaban trabajando el campo de forma normal y de repente ven el Aron HaBerit regresando. La pregunta era, ¿dónde se pone el Aron HaBerit? En este lugar fue donde los primeros que encontraron el Aron HaBerit era en este lugar. La pregunta era, ¿dónde se pone? Para hacer la historia corta, el Aarón termina en Kiryat Yearim, en la casa de una persona sagrada, la cual podía cuidar su santidad. Pero David Amelech quiere el Aron HaBerit en su ciudad, la quiere en la capital. Por lo tanto, David Amelech organiza toda una obra para llevar el Aron HaBerit a Jerusalén. Como dice David Amelech en Tehilim, juro, no puedo dormir en mi casa y no me acostaré en mi cama hasta que no dé a Dios un lugar digno y una morada como se merece. En ese lugar, en ese momento, se lleva el Aron HaBerit a Jerusalén. La pregunta, David Amelech cuenta el Pasuk, hace toda una fiesta maravillosa con alegría y con sacrificios recibe el Aron HaBerit en la ciudad sagrada. El problema es dónde se pone. No hay un tabernáculo en Jerusalén para ponerlo. Por lo tanto, David de alguna forma prepara un lugar para poner el Aron HaBerit en él. Se pone con toda la dignidad el Aarón sagrado con las tablas de la ley que contienen los 10 mandamientos, pero David Amelech no está cómodo con el hecho que hay una casa hermosa al rey terrenal, es decir, él, y una casa provisional, una carpa
pequeña y simple para Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, llama al profeta, el rey David llama al profeta y le dice: no soporto esta situación, quiero construir a Dios su lugar. El profeta Natán le da la mala noticia que Dios no acepta que el rey David construya el Bet HaMikdash, sino su hijo Shelomo lo hará. Tus manos están llenas de sangre y guerras, tu hijo será hombre de paz, él será el que construya el Bet HaMikdash. La pregunta que hay en el aire, ¿cuál es? ¿Dónde exactamente puso el rey David el arca? Más aún, ampliaremos un poco la pregunta: ¿en qué lugar rezaba el rey David? Bet HaMikdash todavía no hay. Shiloh ya fue destruida. ¿En qué lugar David Amelech reza? Estoy hablando antes y después, es decir, antes que trajo el arca y especialmente después que ya trajo el arca. ¿En qué lugar se reza? ¿Ah? El lugar de Bet HaMikdash es un campo. Puede ir a meditar allá, puede ir a inspirarse allá, pero el Knis, el templo, no lo van a creer. Tuvimos el privilegio de conocer ese lugar. En las excavaciones recientes, estoy hablando a lo mejor desde, recién, nos enseñaron el templo del rey David que acaban de descubrir, donde al lado del palacio era un lugar de rezo. En este video podrán ver cómo se ve el lugar, cómo se ve. Esas son las excavaciones, ya hablaremos de ella más adelante. Pero esto es, ven las jaulas, es el lugar donde se encontró un Mizbeach. Mizbeach es altar, este es el Mizbeach. Al lado del Mizbeach un lugar para echar la sangre de los sacrificios que se realizaban. En este lugar se ponían como estructuras de madera para colgar el animal sacrificado y despellejarle. Eso eran para aguantar el peso del animal, las estructuras. Aquí se amarraba el animal, 2 hoyos para sostener el animal. Y lo más increíble, que encontraron una matzebá. ¿Se acuerdan la matzebá de Jacob Avinu? Se encontró una matzebá con los mismos caracteres y con 12 piedras a su alrededor. Según todos los arqueólogos, no todos, 90% de los arqueólogos, estamos hablando del templo del rey David con una matzebá. Vete a saber de qué época es y vete a saber si es de Jacob Avinu, nadie lo puede saber ni garantizar, pero un lugar sumamente sagrado donde rezaba el rey David. En una de estas van a ver una puerta, si no lo regreso para que se vea. ¿Por qué pensamos que ahí rezaba el rey David? Por lo que se encontró allá. 2, todo lo que es idolatría, el rey Hizquía destruyó. No hay en Jerusalén un lugar de idolatría. Si sería esto de idolatría, el rey Hizquía lo tendría que romper. El hecho que rompió todo y dejó nada más es el que causa a los arqueólogos imaginarse y entender que este lugar era el rezo de David. Y aquí pueden ver cómo se ve el lugar de foto aérea. La puerta. Ok, se supone que así se veía cuando estaba construido. Donde puso el Arón Aberit, aquí está la matzebá que les hablé, con las 12 piedras alrededor de todo ella. No sé, no se puede saber. Pero lo que no, ahí nos durmió, pero es una matzebá que a mejor hicieron como símbolo de unión de todas las 12 tribus apoyándole al rey David, cosa que después se rompió, como vamos a ver. La verdad, cuando estuvimos allá y rezamos un poquito de Tehilim, es muy emocionante el solo hecho de ver, no sé cómo decirlo, que Dios como que nos hace un favor que veas lo antiguo, como dije la semana pasada, antes que te demuestra lo nuevo. Lo nuevo ya te lo voy a hacer. Primero, pero vamos a ir primeramente a la semilla y a la raíz
de todo el lugar sagrado. David Amelech encarga a su hijo Shelomo: no puedo hacer el Bet HaMikdash, quiero que tú mismo lo hagas. Me imagino a David Amelech con esa noticia que no la puede construir, lo que más soñaba hacer. Pero dice el Jajamí que David Amelech a lo mejor no la construyó, pero todos los planos y cómo sería la obra la empieza el rey David. Los cimientos del Bet HaMikdash, según Jajamí, los puso David. Como digamos, le agarró a Dios de su palabra. No te voy a hacer la casa. Los cimientos sí, ¿verdad? De los cimientos nunca hablamos. De los planos también. El dinero que Shlomo Amelech usó para la construcción del Bet HaMikdash, David Amelech fue el que recogió. Es decir, le dio a Shlomo Amelech los cimientos, los planos y todo el dinero necesario para hacer el Bet HaMikdash. Esa unión entre los dos es la que causó la construcción de Bet HaMikdash y la creación de la de la familia o del concepto llamado Bet David. ¿Qué es Bet David? La dinastía de David. ¿Cuento chino o verdad? Depende a quién preguntas en la historia. Hace años, pues cuento chino. ¿Cuándo dejó de ser cuento chino? Cuando encontraron esta piedra. Esta piedra, perdón, no traje la hoja con los detalles, dónde la encontraron, en qué año y cómo se llama el que la encontró, no importa. Esta piedra está llena de, no sé si se ve aquí están muchos escritos, solo aquí subrayaron nada más unas palabras. En esta piedra, creo que se llama Dan, la piedra de Dan, aparece por primera vez las palabras en hebreo antiguo, Bet David. Es decir, existió un tal David. Y de la época del rey David. No, la piedra. De la época del rey David. La encontraron a lo mejor en el 1900 y cacho. Pero lo que quiero que sepan es la única piedra donde aparece el nombre del supuesto mitólogo, tu historia que inventaste de hadas de un David, pues no es historia, está escrito una palabra. Y la palabra Bet David demuestra que hubo una dinastía como tal. Entren, chequenlo, es muy interesante esta información. Todo lo que yo les digo es conceptos básicos. En casa, cada uno que siga indagando sobre el tema. Por lo tanto, se está construyendo una ciudad muy importante, antiguamente llamada Yebus, actualmente, en ese entonces, llamada Yerushalayim. De nuevo, aquí sí ya tengo la imagen. ¿Se acuerdan cuando les enseñé la foto al principio? Les dije dónde se pensó que era la ciudad de David. Pues todos los que conocen las postales de Shana Tová o las postales te aparece así, la ciudad de David. Pero esta parte es la que, Mamila, ¿sí? Mamila. Nada más así me ubican ustedes. ¿Sí o no? Mamila. Silwan está aquí, abajo. Entonces, esto no es verdad. No sé qué había ya, a lo mejor podemos hablar más adelante, a lo mejor la siguiente de las minas. Pero de mientras, nada más que sepan el privilegio que tenemos de nuestra generación de ubicar las cosas como son. Claro, el símbolo de la ciudad, ¿cuál es? Jerusalén, el símbolo de ella, el león, haciendo alusión a la tribu de Yehudá, Gur Aryeh Yehudá y a David Amelech. La semana pasada, con eso terminamos la clase y agradezco a muchísima gente que me mandaron la imagen de la piedra. ¿Se acuerdan? ¿Qué estudiamos la semana pasada? En la tefilá, ¿qué decimos? Ani Baú Oshiana. La pregunta, ¿cuál era? ¿Qué es Ani Baú? ¿Qué es Ani Baú? Esa palabra no se entiende, no es hebreo, Bijlal. Decir, yo, ni siquiera puede ser él porque falta Aleph. Ani y él, sálvanos, ¿quién es él? ¿Quién es yo? La respuesta, dijimos, es la letra Kisé de Akadosh Baruj Hu, le falta la Aleph. La Nun de Asher Shebeteja no aparece, que habla del pueblo de Israel. Nafelá lo takum betulat Israel. Jerusalén siempre está sin Yud. El nombre de Kiyad al-Kes Ya, falta Vav y Yei. Y Eliyah, en el versículo de Geulá, aparece sin Vav. Ani, Baú, son todas las letras que nos falta. La Aleph, la Nun, la Yud, la Vav, Ei y la Vav.
Oshiana, es decir, Akadosh Baruj Hu ya complementanos esto. Pero lo que quise decir la semana pasada era que Jerusalén en todos los versículos aparece sin Yud. Qué emocionante, donde la fecha que se encontró, fecha, 2 semanas, hace 2 semanas. Hace 2 semanas, no sé, mejor pregunto, no sé. Hace 2 semanas se encontró una piedra impresionante, aquí la ven cómo se ve, aquí está la escritura y claramente exhibida en el museo con todo el orgullo, habla de la piedra que se encontró con el nombre de Jerusalén, con letras completas, con la Yud incluso. Aquí se encontró esa piedra, aquí está la escritura. Cada vez que siguen investigando y escarbando, más verdad sale de la tierra. Mi Jerusalén, con una Yud claramente en su versículo. Cosa que no cuadra con los versículos, pero que ya les expliqué. Se llevó eso al museo, se exhibió con todo el honor y el orgullo, entre muchas más cosas, donde demuestra las excavaciones que esta tierra fue de nosotros, fue de nuestros patriarcas, fue de nuestro pueblo, en un museo lleno de pruebas, que muchas de ellas hablaremos y muchas de ellas tocaremos aquí, pero muchas de estas cosas demuestran la maravilla del pueblo de nosotros, sipaces que se encontraron en templos, etc. Así se ve hoy en día la exhibición en el museo. Aquí está la piedra ya ubicada. Cuando vayan allá y la vean, dirán a los de Israel, ya lo vi en México. No viene al caso, pero investigando un poquito encontré otra piedra que no sabía que existe. Parece que también es recién, se los dejo como tarea, pero lo que me impresionó que aquí dice es una parte de un cofre, ataúd, sarcófago. Es parte de un sarcófago y aquí dice Ben, el hijo de HaKohen Agadol. Ben HaKohen Agadol. Es decir, es una tumba del hijo de un Kohen Gadol. Pues sí existió entonces un concepto que se llama Kohen Gadol, me imagino, ¿no? Ok. Todas esas cosas ayudan mucho a gente que necesitan un poquito de refuerzos y seguridad, a lo que muchos ya lo tenemos. Claramente. ¿Qué museos? Museo en Jerusalén decía ya. Ok, seguimos. ¿Qué seguimos? Okay. Llegamos con el rey Shlomo. El rey Shlomo, pues gobierna Jerusalén. Quiero que sepan que la época del rey Shlomo en Jerusalén era una época prácticamente dorada. Shlomo HaMelech toma el reinado apenas a 12 años de edad. Tenía problemas el rey David con sus hijos, quién toma el poder. No entraremos en eso, como dije, estamos enfocándonos nada más al punto de Jerusalén. Shlomo HaMelech al final toma el poder y se convierte en el rey de Jerusalén, recomendado por su papá. Y si siguen los versículos meticulosamente verán que David HaMelech acompañó un poquito a Shlomo HaMelech en el inicio. ¿Qué generación es la de Shlomo HaMelech? Desde Abraham. Desde Abraham Avinu, ¿cuántas generaciones pasaron hasta llegar a David y Shlomo? Es la generación 14ª y 15ª. Dice Jajamim, hoy dijeron aquí Birkat Levaná, ¿verdad? Nada más les aviso que desde Miami vi la luna mejor desde aquí, pero está bien. ¿Qué decimos en Birkat Levaná? Shegamem atidim litchadesh kemotá. Dice Jajamim que Abraham Avinu era el inicio de la luna, por llamarlo así. Fuimos creciendo con los patriarcas y todo. David y Shlomo es luna llena. El día 14 del mes y el día 15 del mes es luna llena. ¿Qué pasó después de Shlomo? En Jerusalén empieza la decadencia. Se destruye Jerusalén con el rey Tzidkiá. El rey Tzidkiá, ¿qué generación es? La 30 desde Abraham Avinu. Es decir, la luna comienza con Abraham, David y Shlomo, luna llena, especialmente Shlomo, 15 generación, y cuando terminan 30
generaciones de Abraham Avinu, se destruye el Bet HaMikdash. Por eso en Birkat Alemana decimos, ya renuévanos otra vez. ¿Dónde es ungido el rey Shelomo? En un mikve de Ma'ayan Gijón. Aquí quiero hacer una pausa y hablarlos de este lugar. Este se llama el mikve de Ma'ayan Gijón. Es el lugar donde dice el versículo, Veirkaftem, dice el versículo, y cargarán al rey Shelomo sobre una mula y le bajarán, dice el rey David, hasta el Gijón y ahí me le ungen. Según Jajamim, Shlomo HaMelech fue, quería decir tevilado, pero ¿me entendieron la idea? Tevilado en estas aguas y después ungido. ¿Por qué hasta ahí? ¿Por qué en este mikve quiso David HaMelech que unjan al rey Shelomo? Dice en Pirkei de Rabbi Eliezer, cuando Adam Arishon fue expulsado de Gan Eden, se sentó en Aramoría. ¿Se acuerdan? Lo vimos la vez pasada. A ver, examen. ¿De dónde sabemos que Adam Arishon después de la expulsión se fue a Moría? Porque el versículo dice, y le dijo Dios, vete el amakom asher lukachta misham, vete al lugar de donde fuiste recogido. Y vimos que de dónde se recogió la tierra de Adam Arishon, allá. Entonces Adam Arishon se fue para allá. ¿Y qué hacía ahí Adam Arishon? Entraba en el agua del Gijón, en el mikve del Gijón, y estaba ahí sentado sin parar, haciendo teshuvá y pidiéndole perdón por el pecado que hizo. Es decir, y aquí más cosas de lo que se usaba ese lugar para la vaca bermeja, donde se sacaba de este mikve el agua para hacer la paradumá. Es un mikve el más importante de todo el mundo. ¿De dónde se sabe? Hay una frase de Jajamim, a ver si la encuentro. No la tengo aquí. Hay una frase de Jajamim que dice así, escuchen bien. Una persona que entra con un mouse, Mickey, ratón, al mikve. El ratón es insecto, impurifica, ¿verdad? Si entras con el impurificador al mikve, ¿sales puro o no? No, hasta que no lo sueltes. Es un concepto para aclarar, para volver en teshuvá, suelta tu mouse. Ok. Pero la frase es interesante. Aunque entres al mikve en todo el mundo, y vas recorriendo los mikvaot de todo el mundo, y aun que entres al Gijón, no quedates puro. Otra vez la frase. Aunque entres a los mikvaot del mundo, y aunque entres a Gijón, la frase que te aclara, que Gijón está por encima. Quiero que sepan que tuvimos el privilegio de entrar al mikve un viernes. Se puede lograr entrar, palancas, pero se puede. Es un lugar, esto todo es casas de árabes. Hay que pasar por acá todo esto, se baja por las escaleras y aquí abajo está el mikve. Nos tiraron unos pedazos de metal los paisanos, los primos allá. Pero es impresionante otra vez ver que tienes en tus manos de vuelta algo tan histórico y tan sagrado, donde desde Adam Rishon y Shlomo HaMelech fueron ungidos. Pues, siguiendo el tema, Shlomo HaMelech, claro, estoy al revés, lo muevo al revés. Shlomo HaMelech, después de que es ungido, se dedica a construir el Bet HaMikdash, una casa lujosa, maravillosa. Para ese entonces seguro calificaría a la mejor maravilla del mundo. Shlomo HaMelech, con el dinero que su papá le dejó, se esmera en hacerlo de la mejor forma. Hablamos, y se habló muchas veces, de la Jochma de Shlomo, la gran sabiduría que tenía el rey Shlomo.
Su gran talento lo usó especialmente para hacer una casa maravillosa a Kadosh Baruj Hu, con todo el oro que su papá le dejó, me imagino también él consiguió, desde el Kior, desde la Azara, donde la gente que venían veían la gran diferencia entre los tabernáculos y el Bet HaMikdash. Y adentro, un lugar sagrado para el Kohen Agadol, donde Shlomo HaMelech puso 10 candelabros en vez de uno, además del original, de tan grande que era, y puso 10 mesas de panes para todos los Kohanim. Es decir, todo era más en grande porque era necesario. Y en el Kodesh HaKodashim, por supuesto, el Aron HaBerit. La casa de Shlomo HaMelech, como se ve en ciertos dibujos imaginarios, pero que están basados en lo que Jajamim escribieron, se trata de un lugar especial. Bikurim, cuando se llevaba a todo Israel al Bet HaMikdash, era la primera vez donde todo Israel se juntaba para conocer el lugar sagrado que Akadosh Baruj Hu dejó allá su bendición y todos los patriarcas su Roshem. Además de lo que había de Roshem en ese lugar, imagínense a todos los levitas, Levim, cantando a Kadosh Baruj Hu con todos los instrumentos, los Kohanim, la Birkat Kohanim que se hacía ante todos, y Shlomo HaMelech en la inauguración, lo único que le pide a Borei Olam, cuídanos de este lugar, por lógica, si es un lugar lleno de oro, atrae a muchos enemigos a conquistarlo. Pero Shlomo HaMelech sabía que ese es el lugar más sagrado sobre el planeta Tierra, y lo único que hace falta es pedirle a Borei Olam, que siendo esto el centro de atención de Akadosh Baruj Hu, el centro del mundo, que este lugar sagrado, vengan el que vengan de todo el mundo, dijo Shlomo HaMelech, judíos y también no judíos, en el lugar que lleguen y recen de él, que se reciban todas las tefilot. Hoy en día, que no tenemos el Bet HaMikdash, esta colina conocida como Har HaBayit, donde se encontró Google Maps de la época de Shlomo HaMelech, tranquilos. Entonces, ese es el lugar, la colina, que todos apuntamos nuestros rezos y nuestros zehal hacia ese lugar. Por eso se llama la colina, en otro nombre de Har HaMoriah, Tel Piyot. Tel Piyot quiere decir la colina que todas las bocas del pueblo de Israel, estén donde estén en el planeta Tierra, están ubicadas y apuntando a ese lugar. Shlomo HaMelech, con su sabiduría, causó que haya turismo, por llamarlo así, muy lujoso en Jerusalén. Porque muchos reyes querían ir hasta Jerusalén para conocer tanto el templo como la sabiduría del rey Shlomo. Su sabiduría la conocemos en muchos aspectos. Una de ellas es en la famosa historia del bebé. Aprovecharemos para aprender un poco de la sabiduría. ¿Qué ocurrió allá? Llegaron dos mujerezuelas que tuvieron cada uno un bebé, y en una de las noches, una de las señoras, sin querer, ahogó a su bebé y amaneció muerto, y lo que quería ella es cambiar, y prácticamente lo hizo, y cuando se levantó la segunda, ¿qué vio? Que el vivo, que es su hijo, está en manos de la otra, y la otra le cargó el muerto, ¿no? Algo así. ¿No así se dice? Ok, llegan con el rey Shlomo. A ver, examen. ¿Cómo sabía el rey Shlomo quién es la mamá verdadera? ¿Salo? Sacó un cuchillo y dijo, pártenlo por la mitad. Dicen que había una ciudad de puras mujeres. Pues mandaron a la otra comunidad que por favor manden dos novios, uno para la hija de la señora tal y una para la hija de la señora tal, porque no hay hombres, no hay muchachos en la ciudad. El jajam contestó, no hay problema, ahí van dos muchachos. Van las dos al puerto, llega el barco y en vez de dos, baja uno. Dice la primera, este es el de mi hija, el tuyo es el que no vino. ¿Qué dice la otra? No, este es el mío, el tuyo es el que no vino.
El mío, que el tuyo, el jacito, el tipo jalándole cada una, ven conmigo. Al final fueron con el jajam. El jajam, ¿qué hizo? Eso es muy fácil. Tráiganme el cuchillo de shejita. Le traen el cuchillo, dice, le voy a picar por la mitad. Tú recibes la mitad y tú recibes la mitad. La primera que ya conocía la historia, ¿qué le dijo? No, déjale vivo, que se lo lleve la otra. La otra que dijo, sí, córtale. Dijo el jajam, hasta la segunda, tú eres la verdadera suegra. Oh. Pues, error. Shlomo HaMelech supo la verdad no por el cuchillo. Escuchen bien. Shlomo HaMelech supo quién es la mamá verdadera y no por el cuchillo. Dicen nuestros sabios que Shlomo HaMelech cuando escucha a las dos hablando, se voltea a los jajamim que estaban presentes y les dice, por decir algo, la mamá de la izquierda, mi derecha, Shlomo, la mamá de mi derecha es la mamá verdadera, le sopla a los jajamim en el oído. ¿Qué dice el jajamim? ¿Tú cómo lo sabes? ¿Que esto así al azar? ¿Me late? Como jajamim no le creyeron a Rey Shlomo, ¿qué hizo Rey Shlomo? Pidió la prueba del cuchillo. Pero él, ¿cuándo lo sabía? Antes. ¿Cómo lo sabía? Dijo Shlomo HaMelech, Veish lefi mahalalo. A la gente se le conoce por cómo hablan. Esto es una psicología de entender qué insinúas cuando hablas. O mejor dicho, ¿qué dices cuando no dices? ¿Qué dijo la primera mamá? El vivo es mío y el muerto es de ella. La segunda, ¿qué dijo? El muerto es de ella y el vivo es mío. ¿Hay diferencia? Sí, si no diría que hay diferencia, a ver quién se supiera. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, una mamá verdadera, ¿qué dice? El vivo es mío. Hay un muerto, pues será tuyo. La mentirosa, ¿qué dijo? El muerto es tuyo y el vivo es mío. Sin querer dijo el orden de las cosas. Primero ella agarró el muerto y se lo dio a ella. Y después agarró el vivo, sin que se dé cuenta, se delató. Y como eso, Jajamín cuentan muchas historias de los juicios de Shlomo, donde el factor común de la historia es ¿cuál es? Por la boca muere el pez. ¿Quieren una más? Llegaron tres socios, rápido, llegaron tres socios y le dicen, Shlomo, víspera de Shabbat, escondimos el dinero que ganamos toda la semana. Nada más uno de los tres, Motzei Shabbat se robó. Uno de los tres es el ladrón. No hay nadie en el mundo que pueda encontrar ese dinero. Si desapareció, es uno de los tres. ¿Qué le dice Shlomo HaMelech? Perdónenme, señores, no por nada, no por maleducado. No tengo tiempo de atenderles. Estoy en un juicio, en la otra sala. Terminaré y no sé cuánto tiempo me tardará. Y si tengo tiempo, les escucho. Es más, ¿saben qué? Ya yéndose. ¿Saben qué? Ayúdenme. Si me ayudan a resolver ese caso, les atenderé más rápido. Porque ni siquiera puedo escuchar qué quieren. Tengo ahí una señora que de niña juró a un muchacho en el barrio, la vecindad, que se va a casar con él. Se enamoró después de varios años, antes de casarse, de otro, y fue a pedirle perdón, diciéndole, no me quiero casar contigo, me voy a casar con el otro. Y este muchacho, aunque le juró, la perdonó. Y dijo, ve, cásate con el otro. Camino a la boda, alguien la agarró y la quería violar. Le explicó, me voy a ir a casarme. Y la perdonó y no la violó. Regresando de la boda, un ladrón les asaltó. Y ellos le dijeron que por favor, acaban de casarse, es el único dinero que tienen, y les perdonó. Tengo al ladrón
al violador y al muchacho enamorado, que los dos la perdonaron. ¿Quién de los tres hizo mayor esfuerzo? No contesten. Uno dijo, el violador, el otro dijo, uno dijo, pues el ladrón. Dijo Shlomo Amelech, pues tú robaste del dinero. ¿Qué hizo Shlomo Amelech? Le bajó la guardia. Al decir no tengo tiempo de escucharlos, no tengo tiempo de atender, cada uno, como bajaron la guardia, porque llegas así preparado para mentir, ¿no? Entonces no tienen tiempo de escuchar. Te anestesió el cerebro y te habló de otro caso. Como tú opinas sobre otros casos, es lo que tú delatas sobre tus propios casos. Shlomo Amelech, como dije, era muy sabio. Y en Jerusalén construyó su famoso trono celestial, con un mecanismo anormal de animales de todos los animales que hay. En las escaleras, que sepan que este trono, que no era así, es una imaginación de un artista nada más esto, pero más o menos algo anormal que tenía Rey Shlomo, el rey Ahashverosh, su único deseo, ¿cuál era? Imitar el trono de Shlomo Amelech. Ustedes saben que hizo la historia de Purim. ¿Dónde era la capital del rey Ahashverosh? Pues Shushan no es capital. Díganme una ciudad aquí chiquita, remota por allá. Dolores Hidalgo. Está bien. Cuernavaca, ¿ok? Cuernavaca no es la ciudad de todo México. Shushan era Cuernavaca. ¿Por qué se hizo Shushan la capital? Porque el artesano del trono vivía en Cuernavaca. Búsquenle allá. Y cuando terminó de hacer el trono, que era tan fuerte, tan grande, no lo pudo trasladar a DF, a la capital. ¿Qué hizo Ahashverosh? Si la montaña no va, si la silla no viene conmigo, yo voy para allá. Pasó toda la capital alrededor del trono en tal de sentarse como Shlomo Amelech en su época dorada. El problema de Shlomo y de todo Jerusalén, ¿cuál fue? Los matrimonios del rey Salomón. Shlomo Amelech, claro, mantuvo la paz con todos los reyes alrededor, pero ¿cómo logró la paz? Se casó con las hijas de todos los reyes. Entonces, cada princesa de un rey era esposa de Shlomo. Por lo tanto, ningún suegro se peleaba con el yerno. Es normal que el suegro y el yerno se llevan bien. Es de naturaleza. ¿Saben por qué? Porque tienen un enemigo común. Total, ese era el problema de Rey Shlomo, sus matrimonios. Su primer matrimonio era con la hija de Paró. Quiero que sepan que en un versículo con el profeta Jeremías, Dios dice al profeta: estoy molesto con esta casa, es decir, con el Bet HaMikdash, desde el día que se inauguró. Otra vez. ¿Cuánto tiempo duró el Bet HaMikdash? El primero, 410 años. Dice Dios, con este lugar yo ya estoy dolido desde que se inauguró. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Desde la boda de Shlomo Amelech con la hija de Paró. Desde entonces Dios dijo, esto no va a funcionar. Aunque venían de todo el mundo a visitar, también la reina de Saba, de Etiopía, llegó a visitar a Shlomo Amelech, pero regresó embarazada. Entonces Shlomo Amelech se casó con ella, tuvo un hijo, el hijo era rey en Etiopía, y toda la comunidad judía de Etíope, su origen viene de la visita de Shlomo, de Batsheva Shlomo. Este es el libro de Tehilim en Etíope, con imágenes así como los dibujan. Otra cosa increíble, ¿quién destruyó el Bet HaMikdash? Nebuchadnezzar. Nabucodonosor destruyó el Bet HaMikdash. Según Jajamim, Nebuchadnezzar es un descendiente de Shlomo Amelech, de una de todas las esposas y señoras y reinas o princesas que pasaron.
Una de ellas salió Nebuchadnezzar, es decir, el mismo que construyó el Bet HaMikdash, con su error de lo que hizo, ya plantó la semilla de su propia destrucción. Además, ¿cuál era el problema de casarse con tantas mujeres? No el punto mujer. No. Además de ser una prohibición, aunque sean judías, es que hay dos problemas aquí. Uno es muchas mujeres que es prohibido aunque sean judías. Dos, no eran judías. Eran convertidas, pero una conversión muy... No chafa. Muy interesada, de interés. ¿Qué pasa cuando hay conversión de interés? Se toma el interés, palacio, rey, Shlomo, etc., pero no se deja la idolatría. Ese es el motivo que el palacio de rey Shlomo, que era un palacio maravilloso, estaba lleno de ídolos. Cada señora tenía su propia estatua y su propio servicio a Dios en el palacio de rey Shlomo. Termina la historia de Shlomo HaMelech diciendo, y Shlomo HaMelech terminó siendo idólatra. Pregunta a la Gemara, ¿cómo? ¿Shlomo HaMelech era idólatra? No puede ser. Contesta, no, nunca hizo idolatría. Pero el hecho de aceptar que sus esposas hagan idolatría y no reprocharlas o divorciarlas o romper todo ese servicio, entonces se le considera al mismo Shlomo que él hizo idolatría. En verdad, empezó en la época de rey Shlomo un efecto dominó, donde la idolatría que comenzó en los cuartos internos del palacio terminó al final impregnándose, porque ¿quién creció viendo idolatría? Los hijos de rey Shlomo. Y ellos cada uno se fue a casarse y a hacer su vida, y al final Israel se convirtió en un pueblo idólatra, cada uno con sus estatuas, como se encontraron en las excavaciones arqueológicas en todo Israel, de la época de rey Shlomo, muchísimas estatuas en casas judías. Shlomo HaMelech fallece, y aquí Jerusalén tiene un cambio enorme, y con eso empezamos a cerrar, donde llegan el pueblo judío. Un minuto. Llega su hijo Rehabam y dice, a Jerusalén, al Bet HaMikdash, el judío que quiera pasar, tiene que pagar impuesto de templo. Pongan aquí afuera una cota para decir minjá. Espero que haya minyan, por lógica. Primer día todavía, pero cada vez que yo quiera ir tengo que pagar. No se vale. ¿Qué hace el pueblo de Israel? Reclama un golpe de estado al rey Shlomo. Se nombra a Yerovam ben Nevat y él divide Israel. Este es el mapa. Jerusalén queda con una tribu pequeña de Yehudá y Binyamin. Y todo Israel es reinado por Yerovam ben Nevat. Por primera vez Jerusalén se separa del pueblo judío. ¿Dónde vamos a rezar si no tenemos templo? Yerovam ben Nevat hace 2 becerros de oro, uno en el norte y uno en el sur, y dice a la gente, ¿quieren rezar? Con los becerros de oro. Y al Bet HaMikdash se le reduce la cantidad. En vez de 12 tribus rezando en Jerusalén, se reduce a 2 tribus nada más de Judá y Binyamin. Un golpe muy fuerte al servicio del Bet HaMikdash. Esta división, su raíz, ¿cuál es la energía que se respira? Caín y Abel. El reinado se corta en 2 porque están agarrando el odio, la envidia. ¿Se acuerdan? El kavod, el orgullo. ¿Saben por qué se dividió el reinado en Israel? Por una silla. Le dijeron a Jeroboam, cuando vayas a Bet HaMikdash de Shlomo, ¿te van a poner un trono, una silla para que te sientes como rey? ¿O no te van a honrar como rey?
llamó por teléfono, oye, si voy con todo Israel a Jerusalén, hacemos las paces, ya, nos arreglamos. En el Bet HaMikdash, cuando se siente el rey Shelomo en la fiesta de Sukkot, ¿me pondrán una silla al lado de él? Si te traes la silla de playa, la abres ahí y te sientas. Ahí se enojó Jeroboam y hizo los dos lugares de idolatría. Los profetas empezaron a reclamar y a gritar en todo Israel que Akadosh Baruj Hu está molesto por tanta idolatría, con tanta avodah zará, con tanta separación, pero nadie obedece a los profetas. El colmo de los colmos, ¿cuál era? El Molech. El Molech era una de las servicios de avodah zará de los peores posibles. Eso pasa en la época del rey Menashe, nada más para que entiendan el efecto dominó. Ahí hay idólatras en Israel que se llaman el Baal, Asherá, astros, Menachashim, Mechashefim. Dice el versículo, hicieron todo lo malo, como todos los goyim que estaban alrededor con sus idolatrías, y hacían estatuas para el Baal, para la Asherá, como hacía el rey Ahab, el rey de Israel, y empezaron a posternarse ante los signos zodiacales. En Israel, como dije anteriormente, se encontraron muchísimas estatuas en las casas de los judíos, la cual demuestra que muchos ídolos de otras naciones estaban en Israel. El peor de todos es el Molech. El Molech era una figura de una estatua donde prendían un fuego abajo para que sus brazos de la estatua, hecha de metal, ardan. Y bajo sonidos de tambores muy fuertes y de bebida y todo eso, la gente entraban en un trance así impresionante y traían a sus bebés y sobre los brazos ardientes del Molech ponían el bebé como sacrificio. Era matar al niño quemado. Algo parecido que se encontró en Cartago. Se encontró vasijas muchísimas llenas de bebés, que se entiende que no es una epidemia o muerte, era una forma de sacrificar. En Akedat Yitzhak, el pueblo judío salió con la frase, Al tishlach yadcha el anar, nunca toques a tu hijo. Yo no quiero sacrificios de ese tipo. Lamentablemente, como grita el profeta Irmiyá, a sus hijos y a sus hijas me sacrificaron. Y rompió el profeta una vasija para que pongan atención y dice, por lo que están haciendo, como esta vasija rota, se romperá esta ciudad y este templo y se convertirá en polvo y ceniza, y lo hizo con esa demostración de la rotura. Eso demuestra el efecto dominó. ¿Cómo comenzó? La hija de Paró, pues trajo una estatuita chiquita. Sí, la otra señora, hay olor de incienso aquí, pero al final terminaron sacrificando a sus propios hijos. Eso es lo que causó a Kadosh Baruj Hu ya tomar la decisión que a esta ciudad hay que destruirla. Como dice el pasuk, la bendición más grande de Yerushalayim es que cada uno vea su descendencia como es debido y no de forma negativa.